La noche andaluza se extendía como un manto negro sobre la sierra. Sin luna. Sin estrellas. Solo el viento arrastrando polvo seco entre los pinos. Inés despertó con el corazón desbocado. Había escuchado algo. Pasos. Cascos de caballo. Voces lejanas en la oscuridad. Se incorporó en el catre, el único ojo bueno adaptándose a las sombras. La pierna mala le punzaba, pero el miedo era más fuerte que el dolor. Miró hacia el rincón donde Mateo dormía cada noche. Vacío. El pánico le cerró la garganta. Asterisco, vienen a buscarme. Me va a vender. Siempre lo supe, asterisco. Durante 2 semanas había vivido en esa casa de madera. 2 semanas en las que el vaquero silencioso no le había exigido nada. No la había tocado. Apenas hablaba. Pero ella había esperado. Siempre se espera el golpe. Y ahora, los pasos en la noche. Se levantó con torpeza, la pierna respondiendo mal. Buscó algo, cualquier cosa. Sus dedos encontraron un cuchillo pequeño en la mesa. Lo agarró con mano temblorosa. La puerta principal estaba entreabierta. Afuera, voces masculinas. Risas contenidas. El relinchar de un caballo. Asterisco me entregará a otros. Como hizo mi padre, asterisco. No pensó. Solo corrió. Salió por la puerta trasera, descalza, el vestido rasgado rozando sus piernas. La noche la tragó entera. Corrió hacia el pinar, la pierna arrastrándose, los pies sangrando contra las piedras. No miró atrás. Solo huyó. El terreno era irregular. Una raíz. Un tropezón. Cayó de bruces, el cuchillo escapándose de su mano. Se arrastró hacia él, sollozando. Lo recuperó. Se puso de pie. Siguió corriendo. Detrás, escuchó un grito. Inés. La voz de Mateo. Grave. Urgente. No se detuvo. Inés, espera. Pasos acercándose. Rápidos. Él corría más veloz que ella. Su pierna la traicionaba. Cada zancada un cuchillo clavado en la cadera. No me toques. Giró, el cuchillo en alto. Él se detuvo a 2 metros. Mateo Vargas. Alto. Ancho de hombros. Las manos levantadas. Sin armas. No voy a hacerte daño, dijo con voz ronca. Mentiroso. Escupió ella. Vi los caballos. Escuché las voces. Son comerciantes que pasaban. Les vendí madera. Se fueron hace 10 minutos. Inés jadeaba. El cuchillo temblaba en su mano. ¿Por qué debería creerte? Mateo bajó las manos lentamente. Dio un paso atrás, no adelante. Le daba espacio. Porque si quisiera entregarte, ya lo habría hecho hace 2 semanas. Su voz no llevaba rabia. Solo cansancio. Ella lo miró. Realmente lo miró. Las botas lodosas. La camisa desabrochada. Había salido corriendo detrás de ella sin ponerse el abrigo. Sin armas. Solo él. ¿Tienes frío?, continuó Mateo. Está sangrando. Por favor, vuelve a la casa. ¿Y después qué? Susurró ella. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo me echas? ¿Cuándo me vendes? Él se quedó quieto un largo momento. Cuando habló, su voz salió aún más baja. Nunca. Una palabra. Firme. Sin adornos. Inés sintió que las piernas le flaqueaban. El cuchillo cayó al suelo. Se desplomó. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y amargas. Lloró todo lo que había guardado.
La humillación. El miedo. Las 2 semanas de espera. Mateo no se acercó. La dejó llorar. Solo esperó en silencio bajo los pinos. Cuando ella levantó la vista, él seguía ahí. Paciente. Como si tuviera toda la noche. ¿Por qué? Preguntó Inés con voz rota. Porque sé lo que es no tener a dónde ir. Se miraron en la oscuridad. 2 sombras. 2 soledades. Finalmente, ella asintió. Mateo se quitó la camisa y se la ofreció. Ella la aceptó, cubriéndose los hombros. Él la guió de regreso al cortijo, caminando despacio para que su paso cojeante pudiera seguirlo. No volvieron a hablar esa noche. Pero algo había cambiado. Ella había huido. Y él la había dejado elegir volver. El sol de mediodía golpeaba sin piedad sobre el puesto fronterizo. Un lugar de tablas desgastadas y techo de hojalata, donde el polvo lo cubría todo. Donde colonos españoles y gitanos se veían forzados a negociar. Nadie venía por gusto. Solo por necesidad. Mateo Vargas había llegado temprano. Necesitaba clavos, una piedra de afilar nueva, sacos de harina. El invierno había agotado sus reservas. Su cortijo, aunque modesto, requería mantenimiento constante. Él lo mantenía porque el trabajo era todo lo que tenía. Se quedó al fondo, brazos cruzados, observando. Hablaba solo lo necesario. Había aprendido que el silencio era más seguro que las palabras. Las palabras abrían puertas que él prefería mantener cerradas. El grupo gitano llegó en carromatos. Hombres de piel morena curtida por el sol, mujeres con pañuelos de colores, niños corriendo entre las ruedas. Y al frente, un hombre corpulento de mirada dura. Diego. Mateo lo reconoció al instante. 10 años no habían cambiado mucho ese rostro. La cicatriz sobre la ceja izquierda. La mandíbula cuadrada. Las manos grandes de trabajador. Un recuerdo golpeó a Mateo como un puño en el estómago. Asterisco 10 años atrás. Uniforme de guardia civil. Orden de arrestar a una familia gitana acusada de robo. Diego entre ellos. Mateo había visto a los niños. Había visto el hambre. Había dejado ir a Diego en medio de la noche. Le había dado comida. Pan. Agua. Vete antes del amanecer. Asterisco. Asterisco Diego había murmurado, no olvidaré esto. Asterisco. Asterisco y Mateo había perdido su puesto. Su honor. Su futuro, asterisco. Ahora, Diego regateaba con el comerciante español. Tabaco. Aguardiente. Ollas de hierro. Su voz retumbaba, burlona, tensando los ánimos. Mateo se mantuvo apartado. Diego no lo había visto. O fingía no verlo. Las negociaciones se alargaron. Voces alzadas. Risas cortantes. Entonces Diego hizo un gesto hacia atrás. Una mujer joven se adelantó. No, fue empujada. Inés. Mateo la vio por primera vez. Vestido raído. Pierna que arrastraba al caminar. Un ojo nublado, sin vida. El otro, oscuro y brillante, miraba al suelo. Esta, dijo Diego con voz cargada de desprecio, es mi hija. Ciega de un ojo. Coja. Inútil para nosotros. Algunos colonos rieron nerviosamente. Otros con crueldad abierta. Quizás alguien la quiera, continuó Diego. 2 despojos juntos, ¿no? Más risas. Inés no levantó la vista. Pero Mateo vio cómo se tensaba. Cómo los dedos se le clavaban en los costados. Cómo respiraba más rápido, controlando. Conocía ese control. Él lo usaba cada día.
Diego paseó la mirada por los colonos. Esperaba que alguien se burlara más fuerte. Que la rechazaran. Ese era el chiste. Sus ojos cayeron sobre Mateo. Se sostuvieron las miradas. Diego sabía quién era. Lo había reconocido. Mateo lo vio en el leve estrechamiento de sus ojos. Asterisco, esto es una prueba, pensó Mateo. Asterisco o un pago de deuda. El comerciante carraspeó incómodo. Nadie va a... Yo la tomo, dijo Mateo. Su voz cortó el aire. Grave. Firme. Sin dudar. El silencio cayó como una losa. Los colonos se giraron a mirarlo. Diego arqueó una ceja. El comerciante abrió la boca, la cerró. Inés levantó la vista por primera vez. Su ojo bueno buscó el rostro de Mateo. No entendía. No podía entender. Mateo avanzó. Paso firme. Se detuvo frente a ella. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Ella tragó saliva. Inés. Inés, repitió él. Yo soy Mateo. ¿Vienes conmigo? No fue una pregunta. Pero tampoco una orden. Extendió la mano. Ella la miró como si fuera una trampa. Los hombres siempre eran trampas. Pero Diego asintió levemente desde atrás. Inés tomó la mano de Mateo. Su palma era áspera. Callosa. Fuerte. La guió entre la multitud que se abría paso. Algunos escupieron. Otros murmuraron. Diego los observó partir, el rostro inescrutable. La carreta de Mateo esperaba al borde del puesto. La ayudó a subir. Su agarre fue firme pero respetuoso. No se demoró. No buscó tocar más de lo necesario. Se sentó a su lado. Tomó las riendas. Y se fueron. El desierto andaluz se abrió ante ellos. Colinas secas salpicadas de encinas retorcidas. El cielo azul interminable. El silencio roto solo por el crujir de las ruedas. Inés mantenía las manos entrelazadas en su regazo. El corazón le martilleaba. No sabía qué esperar. Los hombres que tomaban mujeres querían algo. Siempre querían algo. ¿A dónde vamos?, preguntó con voz ronca. A mi cortijo. En las afueras. ¿Qué quieres de mí? Mateo la miró de reojo. Brevemente. Nada que no quieras dar. Ella no le creyó. No podía. La experiencia le había enseñado a no creer. Viajaron en silencio durante horas. El sol bajaba, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Cuando el camino se volvió más irregular, la pierna de Inés punzó con cada sacudida. Soltó un quejido involuntario. Mateo aminoró el paso de los caballos. Ese gesto simple la desconcertó más que cualquier palabra. Llegaron al anochecer. El cortijo se levantaba sobre una loma baja, rodeado de pinos. Una construcción de piedra y madera. Modesta pero sólida. Humo salía de la chimenea. Una luz cálida en las ventanas. Mateo detuvo la carreta. Bajó primero y le tendió la mano otra vez. Inés vaciló, pero aceptó. Su pierna casi cedió al pisar tierra firme. Él la sostuvo hasta que encontró equilibrio. Por aquí, dijo simplemente. La casa olía a cedro y humo. El suelo de tablas estaba gastado pero limpio. Herramientas colgaban de las paredes con precisión. Una mesa de madera en el centro. 2 sillas. Un catre en la esquina con mantas dobladas. Estantes con frascos de frijoles y maíz seco. Todo ordenado. Todo con propósito. Inés se quedó cerca de la puerta, esperando instrucciones. Órdenes. Algo. Mateo encendió una lámpara.
La luz llenó el espacio. «Puedes sentarte», dijo señalando la mesa. Ella no se movió. «¿Por qué me trajiste?» Él dejó la lámpara sobre la mesa. La miró directamente. «Porque no iba a dejarte allí. No me conoces. No necesito conocerte para saber que merecías algo mejor». Inés apretó los puños. Nadie hace algo por nada. Mateo asintió lentamente, como si entendiera su desconfianza. «Tienes razón. Pero esta noche, solo necesito que comas. Que descanses. Mañana puedes preguntarme lo que quieras». Puso agua a hervir. Cortó pan. Sirvió guiso que había dejado preparado. Lo colocó todo en la mesa. «Come», dijo sin más. Ella se sentó con recelo. El hambre era más fuerte que la cautela. Comió despacio, observándolo. Mateo comía su propia ración en silencio. No la miraba insistentemente. No esperaba conversación. Cuando terminaron, él se levantó y sacó una manta del baúl. La extendió sobre el catre. «Tú duermes aquí. Yo dormiré en el suelo». Inés lo miró fijamente. «¿Por qué?» «Porque es lo correcto. Los hombres no hacen lo correcto». Mateo la miró entonces. Realmente la miró. Y por primera vez, ella vio algo en sus ojos. Cansancio. Dolor antiguo. Comprensión. «Algunos hombres tampoco confían», dijo en voz baja. «Algunos hombres también esperan que los lastimen. Yo entiendo tu miedo, Inés. Pero no lo causaré». Se volvió y extendió su propia manta junto a la estufa. Se recostó sin más palabras. Inés se quedó de pie un largo rato, mirando su espalda, esperando que se levantara, que viniera hacia ella. No lo hizo. El fuego crepitaba. La noche envolvía el cortijo. Finalmente, exhausta, se tendió en el catre. Abrazó la manta. Mantuvo los ojos abiertos. Pero el sueño la venció. Y cuando despertó, con el sol filtrándose por la ventana, él ya estaba levantado, preparando café. Como si todo fuera normal. Como si ella no fuera una carga. La mañana llegó con luz dorada y el canto de pájaros. Inés despertó desorientada. Por un momento, olvidó dónde estaba. Luego el olor a café la devolvió a la realidad. Mateo estaba calzándose las botas. Café en la estufa. Pan en la mesa. «Volveré al mediodía», dijo sin mirarla. Tomó una sierra del rincón y salió. Ella se quedó sola. Se levantó despacio. La pierna rígida después de dormir. Se acercó a la mesa. El pan era tosco pero fresco. El café amargo pero caliente. Comió en silencio, mirando por la ventana. Mateo estaba en el cobertizo, cortando madera. Movimientos precisos. Metódicos. No perdía tiempo. Después de comer, Inés exploró la casa con cautela. No tocó nada que pareciera personal. Pero observó. Los cuencos de madera tallados a mano. La mecedora en la esquina. Las herramientas organizadas por tamaño. Un hombre que vivía solo pero no descuidado. Un hombre que encontraba orden en el trabajo. Se preguntó qué lo había llevado a esta soledad. Cuando él regresó al mediodía, ella había juntado leña junto a la estufa. Torpemente, con la pierna dificultándole cada movimiento. Pero lo había hecho. Mateo se detuvo en la puerta. Miró la leña. Luego a ella. Asintió una vez. No dijo gracias. No dijo no debiste. Solo reconoció el esfuerzo. Esa noche, mientras comían, ella reunió valor. ¿Por qué vive solo? Mateo masticó su pan lentamente. No contestó de inmediato.
Mi esposa y mi hija murieron hace 5 años. Fiebre. Las palabras cayeron sin emoción. Pero Inés vio la tensión en su mandíbula. Lo siento. Yo también. Silencio. El fuego chasqueó. ¿Tienes familia? Preguntó él. Tenía. Mi padre me entregó como basura. No eres basura. Inés levantó la vista bruscamente. Él la miraba con firmeza. Mi padre pensaba diferente. Mi tribu pensaba diferente. Ellos están equivocados. Algo se movió en el pecho de Inés. Algo pequeño. Frágil. Pero ahí. No era confianza todavía. Pero sí una grieta en su desconfianza. Los días tomaron ritmo. Mateo trabajaba desde el amanecer. Ella limpiaba, cocinaba lo mejor que podía con ingredientes limitados. Remendaba su ropa cuando las costuras cedían. Él nunca le pedía que hiciera nada. Pero ella necesitaba sentirse útil. Una tarde, mientras ella cosía, él entró con algo en las manos. Un banquito pequeño, recién hecho. Los bordes pulidos con cuidado. Lo dejó junto a su silla sin explicaciones. Inés pasó los dedos por la madera suave. ¿Hiciste esto para mí? Tu pierna necesita apoyo cuando coses. No era sentimentalismo. Era práctica. Pero ella sintió el calor detrás del gesto. Gracias. Él asintió y volvió al cobertizo. Esa noche, Inés preguntó lo que había temido preguntar. ¿Cuándo tendré que irme? Mateo dejó el cuchillo que estaba afilando. ¿Quieres irte? No sé a dónde iría. Entonces no tienes que irte. Pero. Inés. La interrumpió suavemente. No te traje aquí para echarte después. Si decides quedarte, te quedas. Si decides irte, te irás. Pero esa es tu elección. Ella sintió que las lágrimas le picaban el ojo bueno. Parpadeó rápido. Nadie me ha dado una elección antes. Ahora la tienes. Se miraron a través de la mesa. La luz de la lámpara bailaba entre ellos. Por primera vez desde que podía recordar, Inés sintió que respiraba más fácil. No confiaba completamente en él todavía. Pero empezaba a creer que quizás, solo quizás, no la lastimaría. Y esa posibilidad era suficiente por ahora. Una semana después, un golpe suave en la puerta rompió el silencio de la mañana. Inés se tensó. Mateo fue a abrir. Un hombre anciano esperaba afuera. Sotana negra. Cabello blanco. Rostro arrugado pero ojos amables. Buenos días, Mateo. Padre Luis. Vine a ver cómo estabas. Y, el anciano miró más allá de Mateo. Oh. Inés se había levantado de la silla, lista para esconderse. Pero se congeló. Porque reconoció ese rostro. ¿Padre? Susurró. El anciano entró despacio. La miró con intensidad. Sus ojos se humedecieron. ¿Inés? ¿Pequeña Inés? Sí. Dios mío. Has crecido tanto. Mateo miró entre ambos. ¿Se conocen? La conocí cuando era niña, explicó el padre Luis con voz temblorosa. Su tribu pasaba por mi aldea cada primavera. Le enseñé a leer y escribir en secreto. ¿Fue hace 15 años? 14, corrigió Inés en voz baja. El sacerdote se acercó, llorando abiertamente ahora. Pensé que nunca te volvería a ver. Cuando tu padre descubrió que sabías leer. Casi me mata, terminó Inés. Pero me dejó vivir. Como un recordatorio de la vergüenza. Mateo escuchaba en silencio. Procesando. Inés sabía leer. Esa información era importante, pero no dijo nada.
El padre Luis tomó las manos de Inés. Mi niña. Mi querida niña. ¿Qué te hizo llegar aquí? Mi padre me entregó en el puesto fronterizo. Mateo miró al vaquero. Mateo me trajo a su casa. El anciano miró a Mateo con nueva comprensión. ¿La salvaste? Le di un lugar donde estar, corrigió Mateo. Es lo mismo. Mateo no respondió. El padre Luis se quedó para el almuerzo. Hablaron. Rieron. El anciano contó historias de cuando Inés era pequeña, curiosa, desesperada por aprender. Mateo escuchaba, aprendiendo más sobre la mujer que vivía bajo su techo. Cuando el sacerdote se fue, dejó algo en la mesa. Un libro pequeño. Muy gastado. Para ti, le dijo a Inés. Sé que aún no recuerdas. Ella abrió el libro. Asterisco Don Quijote. Las páginas amarillentas. Las esquinas dobladas. Padre, no puedo. Ya no lo necesito. Tú sí. Le besó la frente y se marchó. Inés se quedó con el libro en las manos. Las lágrimas corrían libremente ahora. Mateo se acercó despacio. ¿Quieres que te deje sola? No, susurró ella. Quédate. Él se sentó a su lado. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Y en ese silencio compartido, Inés sintió algo nuevo. Algo que no había sentido en años. No estaba sola. 2 días después, Mateo dejó una lista sobre la mesa antes de salir. Cosas que necesitaba comprar en el pueblo. Inés estaba limpiando cuando la vio. Se acercó sin pensar. Sus ojos recorrieron las palabras escritas con letra tosca. Asterisco clavos. Aceite para lámpara. Harina. Sal, asterisco. Necesita más harina de la que apuntó, murmuró sin darse cuenta. Con el invierno acercándose. Se congeló. Mateo estaba en la puerta. Había vuelto por algo que olvidó. La miraba. Ella miraba la lista. ¿Qué había leído? En voz alta. El pánico la golpeó. Yo no. Dejó caer el papel como si quemara. Mateo se acercó. Recogió la lista. La miró. Luego a ella. ¿Leíste esto? No era pregunta. No debí. Lo siento. Yo. El padre Luis te enseñó. Ella asintió, temblando. Mi padre lo descubrió. Me llamó traidora. Las mujeres gitanas no deben leer. Dijo que era una maldición. Por eso soy como soy. Castigo por mi arrogancia. Eso es mentira. La voz de Mateo era firme. Cortante casi. Saber leer no es un castigo. Tu cojera no es un castigo. Son simplemente cosas que te pasaron. No te hacen menos. Inés lo miró con su ojo bueno lleno de lágrimas. Mi gente pensaba diferente. Tu gente estaba equivocada. Se miraron. Mateo extendió la lista hacia ella. ¿Qué más debería comprar? Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? Dijiste que necesito más harina. ¿Qué más? Inés tomó la lista con manos temblorosas. La leyó apropiadamente esta vez. Velas. Las noches serán más largas. ¿Y tienes suficiente leña para el invierno? Nunca es suficiente. Ella le devolvió la lista. Él la guardó en su bolsillo. Gracias, dijo simplemente. Y se fue. Inés se quedó de pie en medio de la casa, procesando lo que acababa de pasar. No la había castigado. No la había mirado con desprecio. No la había llamado bruja o traidora. La había agradecido. Esa tarde, cuando regresó,
Traía más de lo que había en la lista, incluidas velas. Esa noche, ella se sentó a la mesa con el libro del padre Luis. Mateo estaba afilando herramientas al otro lado. ¿Puedo leer en voz alta?, preguntó en voz baja. Él levantó la vista. Me gustaría escuchar. Inés abrió el libro. Sus dedos acariciaron las páginas. Y comenzó a leer. Su voz era suave al principio. Insegura. Pero ganó fuerza conforme avanzaba. Las palabras de Cervantes llenaron la cabaña. Mateo escuchaba. No interrumpía. Solo trabajaba con sus manos mientras las historias de caballeros y gigantes flotaban en el aire. Cuando ella cerró el libro 2 horas después, la voz ronca miró a Mateo. Él la observaba con algo en los ojos que ella no podía nombrar. Tienes un don, dijo simplemente. Es solo leer. No. Es compartir mundos. Inés sintió el calor subirle al rostro. Esa noche, cuando se acostaron en sus lugares habituales, algo había cambiado otra vez. La distancia entre ellos se sentía más pequeña. Y por primera vez, Inés se preguntó si esa distancia desaparecería algún día. Si ella querría que desapareciera. La respuesta la asustó. ¿Por qué era así? La primera nevada llegó una semana después. Copos suaves al principio, luego más densos. Cubrieron la sierra de blanco. El cortijo quedó envuelto en un manto silencioso. Mateo trabajaba más duro ahora. Cortando leña. Sellando grietas en las paredes. Preparando la casa para el frío que vendría. Inés lo ayudaba en lo que podía. Almacenaba comida. Cosía mantas adicionales. Preparaba guisos que duraran. Se movían en sincronía. Sin muchas palabras. Pero con entendimiento creciente. Una noche, la tormenta golpeó con furia. El viento aullaba contra las contraventanas. La nieve se acumulaba contra la puerta. Dentro, el fuego ardía fuerte. Inés leía. Mateo tallaba un trozo de madera. ¿Qué haces?, preguntó ella. Una cuchara nueva. La vieja se rompió. ¿Aprendiste solo? Mi padre me enseñó. Antes de morir. ¿Te parecías a él? Mateo dejó de tallar. En el silencio, sí. En todo lo demás, espero que no. ¿Era cruel? Era duro. Hay diferencia. Inés asintió. Entendía esa diferencia. Mi padre era las dos cosas. Lo siento. Yo también. Volvieron a sus tareas. Pero el silencio se sentía más íntimo ahora. Cargado. Inés lo miró de reojo. Las manos fuertes moviendo la navaja con precisión. La concentración en su rostro. Las sombras que bailaban sobre sus rasgos duros. Se preguntó qué vería él cuando la miraba. ¿Una mujer rota? ¿Una obligación? ¿O algo más? Como si sintiera su mirada, Mateo levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Ninguno apartó la mirada. El fuego chasqueó. El viento rugió afuera. Pero entre ellos solo había silencio. Un silencio que hablaba volúmenes. Mateo abrió la boca como para decir algo. Luego la cerró. Volvió a tallar. Inés volvió al libro. Pero las palabras se difuminaban en la página. No podía concentrarse. Solo podía pensar en la calidez en su pecho. En el deseo de acortar la distancia entre ellos. En el miedo de lo que significaría hacerlo. Esa noche, cuando él extendió su manta en el suelo como siempre, ella habló. Mateo. Sí. Gracias. Por todo. Él se quedó quieto un momento. Luego asintió. Duerme bien, Inés. Tú también.
Pero ninguno durmió bien esa noche. Ambos despiertos en la oscuridad. Pensando. Sintiendo. Preguntándose. ¿Qué era esto que crecía entre ellos? ¿Y qué pasaría cuando finalmente lo reconocieran? 3 semanas después de la tormenta, el invierno se había asentado sobre la sierra. El cortijo estaba aislado del mundo. Solo ellos dos. La nieve. Y el silencio. Pero ya no era un silencio incómodo. Inés leía cada noche. Mateo escuchaba mientras trabajaba. A veces hacía preguntas sobre las historias. Otras veces solo dejaba que las palabras lo envolvieran. Una noche, ella cerró el libro más temprano que de costumbre. ¿Cansada?, preguntó Mateo. No. Solo miró el fuego. Pensando. ¿En qué? En cómo cambió todo. Hace 2 meses, esperaba morir de hambre o vergüenza. Ahora estoy aquí. Leyendo. Segura. Mateo dejó la herramienta que estaba puliendo. ¿Te sientes segura? Inés lo miró. Realmente lo miró. Contigo, sí. Algo pasó por el rostro de Mateo. Algo vulnerable. Bien. Ella se levantó de su silla. La pierna le dolía menos ahora. Meses de descanso y buena comida habían ayudado. Caminó hasta donde él estaba sentado en el banco. Se detuvo frente a él. Mateo. Inés. ¿Por qué nunca me has tocado? No de esa manera. Él tragó saliva. Ella vio el movimiento en su garganta. Porque no quiero que pienses que espero algo a cambio de darte refugio. ¿Y si yo quisiera? El aire entre ellos se electrificó. ¿Quieres qué?, preguntó él con voz ronca. Que me toques. Mateo se levantó lentamente. Era más alto que ella. Más ancho. Pero no intimidante. Nunca había sido intimidante. Levantó la mano con cuidado. Le dio tiempo para retroceder. Ella no lo hizo. Sus dedos ásperos rozaron su mejilla. Cálidos. Firmes. Respetuosos. ¿Estás segura? Sí. Él se inclinó. Despacio. Dándole cada oportunidad de cambiar de opinión. Sus labios se encontraron. Suave al principio. Tentativo. Como preguntando permiso a cada segundo. Inés se derritió en el beso. Sus manos encontraron su pecho. El corazón de él latía fuerte bajo su palma. Rápido. Estaba nervioso. Igual que ella. El beso se profundizó. Pero nunca se volvió exigente. Mateo la besaba como si fuera preciosa. Frágil. Valiosa. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Él apoyó su frente contra la de ella. He querido hacer eso durante semanas, admitió. ¿Por qué esperaste? Porque necesitaba que fueras tú quien decidiera. Inés sintió las lágrimas calientes en sus mejillas. Nadie me ha dado tantas elecciones en mi vida. Mereces todas las elecciones del mundo. La besó otra vez. Más seguro esta vez. Pero aún tierno. Cuando finalmente se separaron, él la guió de vuelta a su silla. Se sentó a su lado. Le tomó la mano. ¿Qué significa esto?, preguntó Inés. Significa que no quiero que te vayas nunca. Significa que cuando te miro, veo a alguien fuerte. Hermosa. Valiente. Soy coja. Medio ciega. Y yo soy un viudo amargado que vive solo en las montañas. Ambos tenemos cicatrices. Eso no nos hace menos. Ella rió suavemente. Un sonido que Mateo no había escuchado antes. Le gustó. Entonces, ¿qué somos ahora? Mateo apretó su mano.
Lo que queramos ser. Esa noche, él le preguntó si quería que durmiera más cerca. Ella dijo que sí. Movió su manta junto al catre. No en él. Cerca. Y durmieron con los dedos entrelazados sobre el espacio entre ellos. El padre Luis visitaba más seguido ahora. Traía noticias del pueblo, libros adicionales y conversación. A veces se quedaba para la cena. Otras veces solo para bendecir la casa. Inés notó que el anciano se cansaba más rápido. Que tosía con frecuencia. Pero cuando preguntaba, él desviaba el tema. Una tarde nevada, mientras tomaban té, el padre Luis miró a Mateo con curiosidad. Mateo, he vivido aquí 20 años. Pero nunca supe mucho de tu pasado. Solo que llegaste hace 5 años, después de que mi familia murió, completó Mateo con voz plana. Sí. Pero antes de eso, ¿qué eras? Mateo se tensó. Inés lo notó de inmediato. ¿Por qué preguntas, padre? Curiosidad de anciano. Nada más. Mateo miró su taza. El silencio se extendió. Era guardia civil, dijo finalmente. Inés se quedó helada. ¿Policía? Susurró. Sí. La habitación se sintió más fría de repente. El padre Luis continuó. Pero dejaste el cuerpo, ¿verdad? Hace 10 años. Escuché rumores en ese tiempo. Me expulsaron, corrigió Mateo. Por desobedecer órdenes. ¿Qué órdenes? Preguntó Inés, la voz tensa. Mateo la miró. Vio el miedo en su ojo bueno. El recelo. Me ordenaron arrestar a una familia gitana. Acusados de robar ganado. Había niños. Hambrientos. Sabía que no habían robado nada. Los dejé ir. ¿Los dejaste ir? Inés apenas podía creer lo que oía. Les di comida. Les dije que huyeran antes del amanecer. ¿Y por eso te expulsaron? Sí. Perdí mi puesto. Mi honor. La familia de mi esposa me rechazó. Me llamaron traidor. El padre Luis asintió lentamente. Recuerdo ahora. Hubo un escándalo. Un guardia que simpatizaba con gitanos. Los periódicos locales hablaron de ello. Inés se puso de pie bruscamente. La silla raspó el suelo. ¿Eres el guardia qué? Se le cortó la voz. Mateo la miró, confundido. ¿Qué pasa? Esa familia. ¿El líder era un hombre grande? ¿Con una cicatriz sobre la ceja? La expresión de Mateo cambió. Sí. ¿Cómo? Era mi padre. Diego. El silencio cayó como una piedra en un pozo. Mateo se levantó lentamente. ¿Diego es tu padre? Sí. Entonces, por eso me reconoció en el puesto. Por eso. Por eso te entregó a su hija rota, terminó Inés con amargura. Para pagar la deuda. No, dijo Mateo firmemente. No fue así. ¿Cómo lo sabes? Porque si solo quisiera pagar una deuda, me habría dado ganado. Dinero. Pero te dio a ti. A alguien que amaba pero no podía proteger. Confió en que yo lo haría. Inés sintió que las rodillas le flaqueaban. Mi padre nunca me amó. Me llamaba vergüenza. Llamar a alguien vergüenza es más fácil que admitir que no puedes protegerlos, dijo el padre Luis suavemente. Diego sabía que tu tribu te rechazaba. Que tu don para leer te ponía en peligro. Te entregó al único hombre que sabía que no te lastimaría. Inés se dejó caer en la silla. No lo entiendo. Mateo se arrodilló frente a ella. Inés, mírame. Ella lo hizo. Los ojos de él eran firmes. Honestos.
Es cierto. Te tomé porque le debía a tu padre. Pero me quedo contigo porque te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. ¿Qué? Susurró ella. Te amo. No por deuda. Por ti. Por tu fuerza. Tu inteligencia. Tu bondad. Por cómo lees con tanta pasión. Por cómo remendaste mi camisa favorita 3 veces sin que te lo pidiera. Por cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta. Mateo. No tienes que decir nada. Solo necesitaba que lo supieras. Empecé por deuda, pero me quedo por amor. Inés sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Tomó el rostro de él entre sus manos. Yo también te amo. No sé cuándo pasó. Pero pasó. Se besaron. Profundamente. Sin prisa. El padre Luis tosió suavemente. Debo irme. Los viejos no deben interrumpir momentos así. Se levantó con dificultad. Mateo lo ayudó. Gracias, padre. Por la verdad. La verdad siempre es necesaria. Aunque duela. El anciano se fue. Mateo e Inés se quedaron solos. Esa noche, ella durmió en sus brazos. Vestidos. Sin urgencia. Solo cercanía. Y por primera vez en 5 años, Mateo durmió sin pesadillas de Isabella y Sofía. Porque tenía a alguien nuevo para soñar. 2 semanas después, el silencio del cortijo fue roto por el sonido de cascos de caballo. Mateo estaba fuera, cortando leña. Inés preparaba pan dentro. Ambos se tensaron al escuchar el ruido. No esperaban visitas. Mateo dejó el hacha y se acercó a la casa. Inés salió, secándose las manos en el delantal. Un hombre llegaba a caballo. Bien vestido. Traje oscuro. Sombrero de ala ancha. Rostro duro y aristocrático. Mateo lo reconoció al instante. Su estómago se hundió. Don Fernando. El hombre desmontó con movimientos precisos. Miró el cortijo con desdén apenas disimulado. Mateo. Ha pasado tiempo. No suficiente. Fernando rió sin humor. Veo que sigues siendo directo. ¿Qué quieres? Fernando miró a Inés. Su expresión se endureció. Así que los rumores son ciertos. Vives con una gitana. Vivo con Inés. Eso es todo lo que necesitas saber. Es todo lo que necesito para reclamar estas tierras. Inés sintió que el suelo se movía bajo ella. ¿Qué? Murmuró Mateo. Fernando sacó un papel doblado de su abrigo. Estas tierras fueron parte de la dote de mi hermana Isabella cuando se casó contigo. Técnicamente, siguen siendo propiedad de la familia Mendoza. Yo, como único heredero vivo, puedo reclamarlas. Hace 5 años que vivo aquí. Nunca dijiste nada. Porque respetaba el duelo. Mi hermana te amó. Supuse que vivirías y morirías aquí solo, honrando su memoria. Pero esto, señaló a Inés con desprecio. Esto es una ofensa. Inés no es una ofensa, dijo Mateo con voz peligrosamente baja. Es una gitana. Una lisiada. Una vergüenza. ¿Cómo te atreves a deshonrar la memoria de Isabella trayendo a esa cosa a la casa que compartieron? Mateo dio un paso adelante. Inés lo agarró del brazo. No vale la pena, susurró. Tienes 2 opciones, continuó Fernando. Echas a esa mujer y conservas la tierra. O te quedas con ella y ambos se van. Tienes 1 semana para decidir. No necesito 1 semana. Fernando arqueó una ceja. No. Me quedo con ella. Entonces pierdes todo. Este cortijo. La tierra. Todo por lo que has trabajado.
No importa. Eres un tonto. Por una gitana coja. Es más mujer que cualquiera que hayas conocido. Rugió Mateo. Vale más que todas tus tierras juntas. Fernando palideció de rabia. Te arrepentirás. Lo dudo. El noble montó su caballo bruscamente. Tienes hasta el próximo lunes. Después enviaré hombres para sacarlos por la fuerza. Se fue al galope. El polvo se levantó en su estela. Mateo se quedó mirando el camino vacío. Inés temblaba a su lado. Mateo, no puedes, por mí. Él se volvió hacia ella. No es por ti. Es contigo. Hay diferencia. Pero perderás tu casa. Tu tierra. Todo. Ya perdí una familia. No perderé otra. No soy tu familia. Podría serlo. Si quieres. Inés lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás diciendo? Mateo tomó sus manos. Cásate conmigo. No por obligación. No por deuda. Porque te amo. Porque quiero despertarme cada día y verte ahí. Porque cuando leo el futuro, solo te veo a ti. Mateo, soy perfecta. Eres perfecta para mí. Las lágrimas corrían por el rostro de Inés. Sí. 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 Me casaré contigo. Él la levantó del suelo, girándola. Ella rió. Un sonido lleno de alegría y terror a partes iguales. Porque ahora no solo arriesgaba su corazón. Arriesgaban todo. Los días siguientes fueron tensos. Mateo trabajaba duro, arreglando todo lo que pudiera en el cortijo. Sabiendo que pronto no sería suyo. Inés intentaba no sentirse culpable. Pero era difícil. Una tarde, mientras él estaba fuera, ella empacó sus pocas pertenencias. El vestido remendado. Los libros que el padre Luis le había dado. El pañuelo que había traído de su antigua vida. Iba a irse. Era lo correcto. Mateo no debía perder todo por ella. Pero cuando llegó a la puerta, él estaba ahí. ¿A dónde vas? Preguntó tranquilamente. Lejos. Para que puedas quedarte. No. Mateo, por favor. No. Entró y cerró la puerta. No vas a irte. No voy a dejarte. Perderás tu hogar. Eres mi hogar. Su voz retumbó en la pequeña casa. Estas paredes, esta tierra, no significan nada sin ti. ¿Entiendes? Nada. Inés se derrumbó en sollozos. No quiero que me odies después. Cuando te des cuenta de lo que perdiste. Mateo se arrodilló frente a ella. Le limpió las lágrimas. Ya perdí una vez. Cuando Isabella y Sofía murieron, perdí el futuro que había imaginado. Me quedé con paredes vacías y silencio. No quiero ese silencio otra vez. Pero construiremos otro lugar. Más pequeño quizás. Más simple. Pero será nuestro. De verdad nuestro. No un regalo de una familia que me desprecia. No una memoria dolorosa. Nuestro. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada. Inés lo abrazó con fuerza. Él le devolvió el abrazo. Esa noche, Mateo tomó una decisión. Al día siguiente, cabalgó hasta el pueblo. Fue a la oficina del notario. Firmó papeles. Renunció oficialmente a la tierra. Cuando Fernando llegó el lunes con sus hombres, Mateo ya había empacado lo esencial. ¿Tan fácil te rindes? Se burló Fernando. No me rindo. Elijo. Elegiste pobreza. Elegiste vagabundear con una gitana. Elegí amor. Tú no entenderías.
Fernando hizo una seña a sus hombres. Registren la casa. Asegúrense de que no se lleven nada que no les pertenezca. Mateo e Inés observaron mientras extraños revisaban su hogar. Tomaban el inventario. Marcaban posesiones. Cuando terminaron, Mateo ayudó a Inés a subir al carro. Sus pertenencias cabían en 3 cajas. ¿A dónde irán?, preguntó Fernando con falsa preocupación. Lejos de ti. Eso es suficiente. Mateo hizo avanzar los caballos. Inés miró atrás una última vez. El cortijo donde había encontrado seguridad. Donde había aprendido a amar. Ahora pertenecía a otro. Pero mientras Mateo le apretaba la mano, se dio cuenta de algo. El hogar no era el lugar. Era la persona. Y ella tenía su hogar sentado a su lado. No tenían a dónde ir. Así que fueron al único lugar donde sabían que serían bienvenidos. La pequeña iglesia del Padre Luis. Llegaron al atardecer. El anciano estaba sentado en el portal, envuelto en mantas a pesar del clima templado. Mis niños, dijo con voz débil. Sabía que vendrían. Padre, ¿estás bien?, preguntó Inés, alarmada por su palidez. Viejo. Solo viejo. Pero era más que eso. Su tos era profunda. Su respiración trabajosa. ¿Cuánto tiempo llevas así?, preguntó Mateo. 1 mes. Quizás 2. Debiste decirnos. Tenían sus propios problemas. Tosió, largo y doloroso. Pero me alegra que estén aquí ahora. Los invitó a entrar. La casa del párroco era pequeña. Una habitación. Una cocina. Una cama. Pero había calor y paz. Pueden quedarse aquí, ofreció. Hay espacio. No podemos quitarte tu cama, protestó Inés. No la necesitaré mucho más tiempo. No digas eso. El padre Luis sonrió tristemente. Inés, querida niña. Soy viejo. He vivido más de lo que esperaba. Estoy listo. No estamos listos para perderte. Nadie nunca está listo. Pero así es la vida. Se instalaron. Mateo durmió en el suelo junto a Inés, que insistió en quedarse cerca del anciano por las noches. Durante los días siguientes, cuidaron del padre Luis. Mateo conseguía trabajo en el pueblo, cualquier cosa que pagara. Carpintería. Reparaciones. Inés cocinaba, limpiaba, leía al anciano. Cada noche, él empeoraba un poco más. Una noche, mientras Inés le leía, el padre Luis la interrumpió. Hay algo que debes saber. ¿Qué, padre? Tu madre. La conocí. Inés cerró el libro bruscamente. ¿Qué? Antes de que se casara con Diego. Ella era especial. ¿La amaste? El anciano cerró los ojos. Sí. Pero yo ya había elegido a Dios. Ella eligió a Diego. Y fueron felices. Hasta que tú naciste. ¿Qué pasó? Tu padre real no era Diego. Inés se quedó helada. ¿Qué? Un noble. Don Carlos Mendoza. Hermano de Fernando, cuñado de Mateo. Carlos atacó a tu madre una noche. Diego la encontró. La ayudó. Y cuando descubrió que estaba embarazada, la reclamó como esposa. Te crió como suya. Las manos de Inés temblaban. Soy hija de una violación. Sí. Carlos murió años después en una pelea de borrachos. Pero su sangre corre en ti. ¿Diego lo sabía? Siempre. Por eso la tribu nunca te aceptó del todo. Veían al enemigo en tu rostro. ¿Y Diego? ¿Cómo podía mirarme? Te amaba.
A su manera torpe. Te enseñó a montar. A defenderte. Pero cuando descubrió que leías, supo que nunca encajarías. Que la tribu eventualmente te haría daño. Por eso te entregó a Mateo. Sabía que Mateo odiaba a los Mendoza. Que te protegería. Inés lloró. Mateo, que había escuchado desde la puerta, entró y la abrazó. No importa quién fue tu padre biológico, dijo. No te define. Soy hija del hermano de Isabella. Eres Inés. Eso es todo lo que importa. El padre Luis tosió débilmente. Perdón por guardarlo tanto tiempo. Pero necesitaba saberlo. Gracias, padre. Por todo. Esa noche, el anciano durmió pacíficamente. Demasiado pacíficamente. Al amanecer, había partido. El funeral fue simple. Poca gente del pueblo asistió. Pero Mateo e Inés estuvieron ahí. Lloraron por el hombre que había sido puente entre dos mundos. Después, el notario les entregó un sobre. El padre Luis dejó esto para ustedes. Mateo abrió el sobre. Dentro había una carta y una llave. La carta decía: asterisco mis queridos Mateo e Inés. Asterisco si leen esto, ya habré partido. No lloren mucho por mí. Viví una vida plena, aunque a veces solitaria, asterisco. Asterisco les dejo mi casa y mi biblioteca. No es mucho, pero es honesto. Úsenla bien, asterisco. Asterisco Inés, enseña. Comparte tu don. Los niños necesitan aprender sin importar de dónde vengan, asterisco. Asterisco Mateo, construye. ¿Sabes hacerlo? Construye un futuro donde otros también puedan encontrar paz, asterisco. Asterisco juntos, pueden hacer más de lo que yo jamás logré, unir lo que el miedo y el orgullo han separado. Asterisco con amor. Asterisco Padre Luis. Inés sollozaba. Mateo la sostenía, lágrimas en sus propios ojos. Tenían un hogar otra vez. No el que perdieron. Uno nuevo. Con propósito. Esa noche, sentados en la casa del padre Luis que ahora era suya, tomaron una decisión. Abriremos una escuela, dijo Inés. Para todos, añadió Mateo. Gitanos y españoles. Todos son bienvenidos. Se miraron. Sonrieron a través de las lágrimas. Habían perdido mucho. Pero ganado más. Y apenas comenzaban. La primavera llegó despacio a Andalucía. La nieve se derritió en las cumbres de Sierra Nevada. Los campos reverdecieron. Y con el deshielo llegaron los gitanos. Sus carromatos aparecieron en el camino una mañana soleada. Mateo los vio primero desde la ventana. Se tensó. Inés. Ella se acercó. Vio las coloridas carretas. El humo de las fogatas. Las tiendas siendo levantadas. Y al frente, un hombre corpulento con una cicatriz sobre la ceja. Es mi padre, susurró. ¿Quieres que me quede? Preguntó Mateo. Por favor. Diego llegó a pie. Solo. Sin armas visibles. Se detuvo a 10 metros de la casa. Hija. Inés salió al portal. Mateo se quedó en la puerta, una mano cerca del cuchillo en su cinturón. ¿Qué haces aquí? Preguntó ella, voz fría. Vine a hablar. Si me lo permites. Ella no respondió de inmediato. Lo estudió. Parecía más viejo. Más cansado. El cabello más gris. Habla, dijo finalmente. Diego miró el suelo. Un gesto inusual en un hombre tan orgulloso. Primero, una disculpa. A ti. Y a Mateo Vargas. Mateo se adelantó. ¿Una disculpa?
Por la humillación en el puesto. No debías ponerte así, hija. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Inés, la voz quebrándose. Porque era cobarde. Porque no sabía cómo protegerte de la tribu. Así que te entregué con crueldad, esperando que este hombre, señaló a Mateo. Este buen hombre, te salvara donde yo fallé. ¿Sabías que lo haría? Sí. Hace 10 años, me salvó la vida y la de mis hijos. Lo único que tenía para pagarlo era, la persona más preciada que tenía. Tú. Inés sintió las lágrimas calientes. ¿Preciada? Me llamaste despojo. Mentí. Para que la tribu no protestara. Para que no intentaran detenerte. Si hubiera mostrado debilidad, te habrían lastimado más. Siempre me odiaron. Diego asintió pesadamente. Porque no eres mi sangre. Y lo sabían. El silencio cayó como un martillo. Lo sé, dijo Inés en voz baja. El padre Luis me lo dijo antes de morir. ¿Murió? Diego palideció. No lo sabía. Hace 2 meses. Era un buen hombre. Me ayudó cuando tu madre se detuvo. Respiró hondo. Tu madre fue atacada por don Carlos Mendoza. Un noble borracho que pensó que una gitana era su derecho. La encontré después. Rota. Llorando. Me casé con ella para salvarla de la vergüenza. Y cuando naciste, te reclamé como mía. Pero nunca me quisiste. Falso. Diego levantó la vista, ojos húmedos. Te quise desde el primer momento que te vi. Pequeña. Llorando. Inocente. No eras culpable de cómo fuiste concebida. Entonces, ¿por qué la tribu me odiaba? Porque veían el rostro de Mendoza en ti. Las facciones españolas. Y cuando te lastimaste el ojo y la pierna, algunos dijeron que era castigo divino por ser mestiza. ¿Y tú? ¿Qué dijiste tú? Nada. Y ese fue mi pecado. Debí defenderle más. Pero era cobarde. Prefería el respeto de la tribu que el bienestar de mi hija. Inés se tambaleó. Mateo la sostuvo. ¿Por qué vienes ahora? Preguntó Mateo. ¿Por qué ahora me dices esto? Porque me enteré de que perdiste tu tierra. Que Fernando Mendoza te echó. Diego escupió el apellido con asco. El hermano del hombre que violó a la madre de mi hija. Y no pude quedarme callado más. Sacó una bolsa de su cinturón. La dejó en el suelo. Es todo lo que tengo. Oro. Plata. Para que puedan empezar de nuevo. No queremos tu dinero, dijo Mateo firmemente. No es dinero. Es restitución. Es lo mínimo que puedo dar. Inés bajó los escalones despacio. Se paró frente a su padre. El hombre que la había criado. Que le había enseñado a montar a caballo. Que la había entregado con vergüenza. ¿Me amas? Preguntó simplemente. Más que a mi propia vida. Aunque no sea tu sangre. Eres más mi hija que cualquiera que comparta mi sangre. Te elegí. Cada día. Aunque mal. Inés levantó la mano. Por un momento, Diego pensó que lo golpearía. En cambio, tocó la cicatriz sobre su ceja. ¿Cómo te hiciste esto? Defendiendo a tu madre. De alguien que la insultó. Siempre fuiste capaz de luchar. Sí. Pero no por mí. No cuando más lo necesitabas. Y me arrepentiré hasta mi último día. Inés dejó caer la mano. Las lágrimas corrían libremente ahora. Debería odiarte. Lo sé. Pero no puedo. Porque me diste a Mateo. Y él me dio una vida. Diego miró al vaquero. ¿La tratas bien? Como a una reina.
¿La lastimas? Antes me cortaría las manos. Diego asintió satisfecho. Entonces hice una cosa bien en mi vida. Se volvió para irse. Inés habló. Padre. Él se detuvo. No se giró. Quédate. Para la boda. Diego se volvió lentamente. ¿Boda? Nos casamos en 2 semanas. El nuevo párroco oficiará. Si quieres estar ahí. ¿Me quieres ahí? No sé si puedo perdonarte aún. Pero, sí. Quiero que estés ahí. Diego se quebró entonces. Lloró abiertamente. Un hombre orgulloso hecho pedazos por el perdón que no merecía. Se acercó. Inés le permitió abrazarla. Brevemente. Pero fue suficiente. Estaré ahí, prometió con voz rota. Y cada día después si me lo permites. Se fue. Inés se quedó viendo su espalda alejarse. Mateo la rodeó con sus brazos. ¿Estás bien? No lo sé. Pero, me siento más ligera. El perdón hace eso. ¿Perdonaste a Fernando? No. Pero aprendí que aferrarse al odio solo te lastima a ti mismo. Inés se volvió en sus brazos. Te amo. Y yo a ti. Por siempre. Se besaron bajo el sol de primavera. Y por primera vez, Inés sintió que el pasado podía finalmente descansar. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino. El pueblo se enteró de la boda. Algunos reaccionaron bien. Otros con desprecio. Un vaquero arruinado casándose con una gitana coja. Los rumores volaron. Pero Mateo e Inés no les prestaron atención. Diego y su tribu acamparon cerca. Algunos gitanos eran escépticos, pero la palabra de Diego era ley. Si él bendecía la unión, ellos respetarían. Las mujeres gitanas vinieron a ver a Inés. Al principio con curiosidad. Luego con calidez cautelosa. Una anciana, la abuela de Diego, le trajo un vestido. Era de tu madre, dijo con voz áspera. Guardé esto esperando que algún día lo usaras. Inés tomó el vestido con manos temblorosas. Tela blanca bordada con flores rojas y doradas. Estilo gitano pero con elegancia. Gracias, abuela. No merezco que me llames así. Te fallamos. El pasado es pasado. La anciana le tocó la mejilla. Eres más fuerte que cualquiera de nosotros. Mientras tanto, Mateo trabajaba con hombres del pueblo. Construyendo bancas adicionales para la ceremonia. Preparando un pequeño banquete. No tenían mucho dinero, pero tenían manos dispuestas. Incluso algunos colonos que antes lo habían despreciado ayudaron. Porque respetaban su elección. Porque vieron que el amor podía cruzar fronteras. 2 días antes de la boda, Mateo llevó a Inés a un lugar especial. Un claro en el bosque. Con vista a la sierra. Flores silvestres cubriendo el suelo. ¿Qué es este lugar?, preguntó ella. Donde pedí a Isabella que se casara conmigo. Hace 12 años. Inés se puso rígida. ¿Por qué me traes aquí? Porque necesito decirte algo. Se arrodilló. Tomó sus manos. Amé a Isabella. Y a Sofía. Su muerte me destrozó. Por años, pensé que nunca volvería a sentir así. Que estaba maldito para amar. Mateo. Pero entonces llegaste tú. Y no reemplazaste lo que perdí. Eso sería imposible. Pero me diste algo nuevo. Una segunda oportunidad. Un futuro que no sabía que podía tener. Sacó algo de su bolsillo. Un anillo simple de plata. Este era de mi madre. No es elegante. Pero es honesto. Como nosotros. Mateo, no tienes que.
Si tengo que. Inés, ¿me harías el honor de ser mi esposa? No en secreto. No por obligación. Sino frente a Dios y todos los que nos importan. Inés sintió que el mundo se detenía. Sí. 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto. La besó ahí, rodeados de flores silvestres y promesas. El día llegó soleado y cálido. Como si incluso el cielo los bendijera. La pequeña iglesia estaba llena. Gitanos en un lado. Colonos españoles en el otro. Una mezcla que nunca se había visto en ese pueblo. Inés esperaba en la casa del párroco, vistiendo el vestido de su madre. El cabello trenzado con cintas rojas. El anillo de plata en su dedo. Diego vino a buscarla. «Estás hermosa», dijo con voz ahogada. «Gracias, padre». «¿Estás lista?» «Más que nunca». Él le ofreció el brazo. Ella lo tomó. Y juntos caminaron hacia la iglesia. La música comenzó. Una mezcla de guitarras españolas y violines gitanos. Algo nuevo. Algo hermoso. Las puertas se abrieron. Todos se pusieron de pie. Mateo esperaba al frente. Traje oscuro, recién comprado con los últimos ahorros. Cabello peinado hacia atrás. Barba recortada. Ojos brillantes. Cuando vio a Inés, todo lo demás desapareció. Ella caminaba despacio. La pierna seguía cojeando. Pero avanzaba con la cabeza alta. Digna. Hermosa. Diego la llevó al altar. Mateo extendió la mano. Diego puso la mano de su hija en la de Mateo. «Cuídala», susurró. «Con mi vida». Diego asintió y se apartó. El nuevo párroco, un hombre joven llamado Padre Miguel, sonrió. «Nos reunimos hoy para unir a Mateo Vargas e Inés en santo matrimonio». Inés apenas escuchó las palabras. Solo veía a Mateo. El hombre que la había salvado sin saberlo. Que la había amado sin condiciones. «Mateo, ¿tomas a Inés como tu legítima esposa?» «Acepto. Con todo mi corazón». «¿Para amarla y respetarla todos los días de tu vida?» «Sí». «Inés, ¿tomas a Mateo como tu legítimo esposo?» Su voz salió firme y clara. «Acepto. Con todo mi ser». «¿Para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida?» «Sí». «Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer». «Puedes besar a la novia». Mateo sonrió. Esa sonrisa rara que Inés amaba. La acercó. «Hola, esposa». «Hola, esposo». Se besaron. La iglesia estalló en aplausos. Gitanos y españoles por igual celebrando. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Lo logramos», susurró ella. «Lo logramos», repitió él. La fiesta fue modesta pero alegre. Pan. Vino. Guiso. Música. Baile. Diego bailó con Inés. Una danza tradicional gitana. Ella lo siguió con torpeza por su pierna, pero con corazón. «Perdóname», dijo él mientras giraban. «Ya estás perdonado. Solo, no vuelvas a irte». «Nunca». Mateo bailó con la abuela de Diego. La anciana lo sorprendió siendo ágil a pesar de sus años. «Trátala bien, español. Es mi vida entera. Entonces vivirás feliz». Al caer la noche, los recién casados se despidieron. Algunos gitanos cantaron canciones de bendición. Algunos españoles ofrecieron regalos simples. Y luego estuvieron solos. En la pequeña casa que antes fue del padre Luis. Que ahora era suya. Mateo cargó a Inés cruzando el umbral. Ella rió.
Soy demasiado pesada. Eres perfecta. La dejó en el suelo con cuidado. Se miraron en la luz de las velas. Esposa mía. Esposo mío. Se besaron. No con prisa. Con amor. Con promesa. Y esa noche, en la privacidad de su hogar, se amaron completamente. No fue perfecto. Fue tímido y torpe al principio. Pero fue honesto. Real. Lleno de ternura. Después, yacían entrelazados. Inés trazaba las cicatrices en el pecho de Mateo. ¿Arrepentido?, preguntó juguetonamente. ¿De casarme con la mujer más increíble que conozco? Jamás. Perdiste tu tierra por mí. Gané una vida contigo. Ese es un trato que haría 1000 veces. Ella se acurrucó contra él. Te amo. Y yo a ti. Por siempre. Durmieron así. Esposo y esposa. Dos almas rotas que se habían sanado juntas. Una semana después de la boda, comenzaron. Limpiaron el salón adicional en la casa. Mateo construyó bancas pequeñas. Inés organizó los libros del padre Luis. Pusieron un letrero afuera. Asterisco escuela. Todos bienvenidos. Sin costo. Al principio, nadie vino. Pasaron 3 días. Inés empezaba a desanimarse. Entonces, el cuarto día, una mujer gitana apareció. Con 3 niños. ¿Es cierto? ¿Enseñas a leer? Sí. ¿A gitanos? A cualquiera. La mujer dudó. Mi esposo dice que es peligroso. Que los gitanos que leen olvidan quiénes son. Inés se arrodilló frente a los niños. Leer no te cambia. Te da opciones. Puedes ser gitano y leer. Puedes ser tú mismo y aún aprender. ¿De verdad? Lo prometo. La mujer asintió lentamente. Entonces, ¿puedes enseñarles? Sería un honor. Los 3 niños se quedaron. Inés les enseñó las letras. Mateo talló bloques de madera con el alfabeto. Al día siguiente, 2 niños españoles llegaron. Sus padres los enviaban con escepticismo. Al tercer día, 4 más. Para el final de la primera semana, había 10 estudiantes. Gitanos y españoles. Sentados juntos. Aprendiendo juntos. No todo fue fácil. Algunos padres protestaron. El alcalde del pueblo vino a inspeccionar, buscando razones para cerrarlos. No tienen licencia, dijo con desdén. No cobramos, respondió Mateo. No es un negocio. Es caridad. Es inusual. Lo inusual no es ilegal. El alcalde se fue molesto pero sin argumentos. Algunas familias retiraron a sus hijos por la presión social. Pero otras los enviaron en secreto. Inés enseñaba con paciencia. A cada niño según su ritmo. Los gitanos aprendían historias de su propia cultura. Los españoles aprendían sobre tolerancia. Y despacio, algo cambió en el pueblo. Los niños que aprendían juntos jugaban juntos. Las madres que se veían en la escuela comenzaban a hablar. Los prejuicios no desaparecieron, pero se agrietaron. 3 meses después del inicio de la escuela, el alcalde regresó. Tengo una propuesta. Escuchamos, dijo Mateo con cautela. El pueblo tiene fondos para educación. Pequeños, pero existen. Podríamos, oficialmente, reconocer su escuela. Darles un estipendio. ¿Por qué?, preguntó Inés desconfiada. Porque, funciona. Los niños aprenden. Y necesitamos más escuelas, no menos. Era un reconocimiento pequeño. Pero significativo. Aceptamos, dijo Mateo. Con una condición.
¿Cuál? Que cualquier niño, sin importar origen, sea bienvenido. Oficialmente. El alcalde vaciló. Luego asintió. Trato hecho. Inés lloró esa noche. De alegría. De alivio. Lo logramos, susurró contra el pecho de Mateo. Lo logramos, repitió él. Pero no todo era alegría. La resistencia persistía. Una noche, alguien lanzó piedras contra sus ventanas. Rompieron el letrero de la escuela. Escribieron insultos en las paredes. Gitana sucia. Traidora. Mateo encontró a Inés llorando en la cocina. No puedo más. Siempre habrá odio. Él se arrodilló frente a ella. Sí, habrá odio. Siempre lo habrá. Pero mira lo que hemos construido. 20 niños aprendiendo. 20 familias acercándose. Eso es más fuerte que el odio de unos pocos. ¿Y si nos hacen daño? Entonces nos levantamos. Una y otra vez. Porque lo que hacemos importa. Ella le tomó el rostro. ¿Cómo eres tan fuerte? No lo soy. Pero tú me haces fuerte. Se besaron. Encontrando fuerza en el otro. Al día siguiente, Diego llegó con hombres de su tribu. Repararon el letrero. Limpiaron las paredes. Montaron guardia por las noches. Nadie tocará a mi hija otra vez, declaró. Los ataques cesaron. Pero surgió otro problema. Inés descubrió que no podía tener hijos. Una vieja herida interna de su caída años atrás. El médico fue amable pero claro. Lo siento. Es imposible. Inés se derrumbó. Mateo la sostuvo mientras lloraba. Quería darte hijos. Una familia. Ya tenemos familia. 20 niños que nos llaman maestros. Diego que visita cada semana. La comunidad que construimos. Pero no es lo mismo. No. Pero es suficiente. Tú eres suficiente. Ella lloró en sus brazos. El duelo por lo que nunca sería. Pero con el tiempo, aceptó. Y encontró maternidad de otra manera. En cada niño que enseñaba. En cada vida que tocaba. Los meses pasaron. Luego años. La escuela creció. Necesitaron más espacio. Mateo construyó una extensión. Inés entrenó a 2 maestros asistentes. El pueblo cambió lentamente. No perfectamente. Nunca perfectamente. Pero mejor. La primavera de 1889 llegó con flores silvestres y cielos despejados. Inés, ahora de 32 años, estaba frente a la escuela. El cabello con algunas hebras grises. Líneas alrededor de su ojo bueno. Pero sonriendo. Mateo, de 44, construía otra banca. El cabello plateado en las sienes. Manos aún fuertes. Espalda aún recta. 30 niños corrían en el patio. Jugando. Riendo. Mezclándose sin pensar en quién era gitano o español. Diego, más viejo y encorvado, llegaba con su esposa nueva. Una viuda gitana que lo había aceptado con su pasado complicado. Hija, la saludó con un beso en la mejilla. Padre. ¿Te ves bien? Me siento viejo. Pero feliz. Se sentaron en el portal. Observando a los niños. ¿Recuerdas cuándo empezamos? Preguntó Inés. Como si fuera ayer, respondió Mateo, uniéndose a ellos. 10 estudiantes. Un salón. Muchas dudas. Y mira ahora. 30 estudiantes. 3 salones. 2 maestros asistentes. Reconocimiento oficial. No era perfecto. Aún había familias que no enviaban a sus hijos.
Aún había murmullos y prejuicios. Pero había cambiado algo fundamental. Había esperanza. ¿Arrepentidos?, preguntó Diego. Mateo e Inés se miraron. Sonrieron. Nunca, dijeron al unísono. Esa noche, después de que todos se habían ido, Mateo e Inés caminaron hasta el claro en el bosque. Su lugar especial. Se sentaron en el pasto. Mateo con la espalda contra un árbol. Inés recostada contra su pecho. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó él. ¿Nuestro aniversario? 5 años. 5 años de casados. 6 desde que nos conocimos. El mejor día de mi vida. Cuando te vi en ese puesto fronterizo. Inés se rió suavemente. Pensé que era el peor día de mi vida. ¿Y ahora? Ahora sé que era el principio de todo. Se giraron para mirarse. Rostros surcados por el tiempo pero ojos aún brillantes. Te amo, dijo Mateo. Y yo a ti. Se besaron. Lento. Dulce. Como el primer día y todos los días desde entonces. Las estrellas salieron sobre ellos. El viento susurraba entre los árboles. Y dos almas que alguna vez fueron rotas se sostuvieron mutuamente bajo el cielo infinito. No habían tenido una vida fácil. Habían perdido mucho. Tierras. Familia. Sueños. Pero habían ganado más. Se habían ganado el uno al otro. Y en ese amor, en esa elección diaria de quedarse, habían encontrado algo más fuerte que el dolor. Habían encontrado hogar. No en un lugar, sino en los brazos del otro. Y mientras la noche los envolvía, supieron con certeza absoluta que habían vivido bien. Que habían amado bien. Y que eso, al final, era todo lo que importaba. El año era 1904. Inés tenía ahora 52 años. Mateo, 64. La escuela había crecido más allá de sus sueños. Ahora había 3 edificios. 50 estudiantes. 5 maestros. Y lo más importante, era normal. Los niños gitanos y españoles aprendiendo juntos ya no era escándalo. Era simplemente, así. Inés caminaba más lento ahora. La pierna la molestaba más en invierno. El ojo bueno no veía tan claramente. Pero seguía enseñando. Cada día. Porque era lo que amaba. Mateo trabajaba menos horas. Sus manos se cansaban más rápido. Pero aún construía. Aún reparaba. Porque era lo que conocía. Diego había muerto 2 años atrás. Pacíficamente, en su sueño. Inés había llorado, pero sin amargura. Se habían reconciliado. Eso era suficiente. Una tarde, después de la última clase, un joven llegó a la puerta. Tal vez 25 años. Bien vestido. Educado. ¿Maestra Inés? Sí. No me recordará. Fui su estudiante hace 15 años. Miguel Hernández. Ella entrecerró su ojo bueno. Luego sonrió. Miguel. El niño que no podía quedarse quieto. Él rió. Ese mismo. Vine a darle las gracias. ¿Por qué? Porque me enseñó a leer. Y ahora soy maestro. En Madrid. Enseño a niños como yo. Niños de la calle. Y les digo lo que usted me dijo, la educación es libertad. Inés sintió las lágrimas caer. Me enorgulleces, Miguel. No. Usted me enorgulleció primero a mí. Se fue después de abrazarla. Inés se quedó en el portal, llorando suavemente. Mateo se acercó. ¿Buenas noticias? Las mejores. Nuestro trabajo continúa. Más allá de nosotros.
como debería ser. Esa noche, acostados en su cama, Mateo la abrazó cerca. ¿Tienes miedo?, preguntó ella. ¿De qué? De envejecer. De morir. No. Porque ya viví más de lo que esperaba. Amé más profundamente de lo que merecía. Me merecías. Y tú me merecías a mí. ¿Crees que nos reuniremos? Después. Con Isabella y Sofía. Con Diego. Con el padre Luis. Sí. Los creo. Bien. Porque todavía no estoy lista para irme. Ni yo. Tenemos más por hacer. Sí. Más niños que enseñar. Más amor que compartir. Más días juntos. Eso más que nada. Se besaron en la oscuridad. Beso de viejos amantes. No menos tierno por el paso del tiempo. Y mientras la noche los envolvía por la milésima vez, supieron que habían vivido verdaderamente. No una vida perfecta, pero una vida honesta. No sin dolor, pero con amor suficiente para sanarlo. Y al final, cuando sus historias fueran contadas, la gente no recordaría la humillación en el puesto fronterizo. No recordaría la cojera o el ojo nublado. Recordarían la escuela. Los niños. El cambio. Recordarían que dos personas rotas se habían elegido mutuamente. Y en esa elección, habían sanado no solo a sí mismos, sino a una comunidad entera. Esa era su legado. Y era suficiente. Más que suficiente. Era todo.